Los archivos del terror. Hoy presentamos el horror. El frío tornaba los contornos desdibujados, sin formas ante los ojos de aquel hombre. Ese viento huracanado hacía lagrimear a sus ojos celestes y gotear a su respingada nariz. Con dolor, sacó la ampollada mano derecha del bolsillo del impermeable, con un pañuelo chamuscado en ella. Secó la humedad, se encasquetó más hondo el sombrero en su cabeza, extrañamente rapada, y volvió a guardar la mano en el mismo lugar. En su mente, todo era confusión. Los hechos acaecidos durante la tarde aparecían fragmento a fragmento, poco a poco, detalle tras detalle. Su cabeza era un desorden. Mientras tanto, seguía su camino por aquella calle desconocida y helada. La imagen del sol, que había brillado como lo hacía siempre, hacía solo un par de horas, lo estremeció. Los recuerdos se agolpaban en cantidades, pero sentía que algo en la aduana de su inconsciente impedía la salida a la luz. La salida a la luz. Bueno, así se suele decir, aunque en realidad parecía noche cerrada y no había iluminación alguna en la ciudad. Al momento, una palabra vivió en su mente. Apagón. Eso fue, sí, un simple apagón. Recordaba ahora, viéndolo como en una filmación, haber estado hacía unas horas nomás viendo televisión. Surgió también el escenario y la escenografía. Un sótano, debajo de la escalera de cemento que comunicaba... ¿A dónde? A la sala de estar. A la sala de estar de su casa. Sí, ahora lo sabía. Hacía menos de 2 horas que había estado en su casa. Y por lógica, su casa era el lugar desde donde había iniciado esa marcha sin rumbo que mantenía ahora, a través del helado y constante viento que cruzaba la calle desierta. El programa de televisión, Humphrey Bogart, El halcón maltés. Estaba viendo la película que daban por TV. ¿Antes de qué? Claro. Ahora explicaba el porqué del sombrero y el impermeable. Miraba la película así vestido, como estaba vestido en ese momento, sentado en su sillón preferido. Pero, ¿por qué en el sótano? Obvio, allí lograba mejor concentración en cualquier cosa que estuviese haciendo. Estaba siempre tranquilo, seguro, solo. Pero, ¿por qué la palabra apagón trajo consigo a todos esos recuerdos? Faltaba poco para el final, lo sabía, pues había visto esa película 7 veces y poco menos la conocía de memoria. La había tomado como elemento para un estudio sociológico sobre su protagonista, Humphrey Bogart, su ídolo de siempre, su eterno imitado. Pero mientras esbozaba una opinión en su sofisticado grabador de mano sobre un modismo que le pareció clave para su estudio, el apagón. Sintió al instante un tremendo calor que le provocó problemas para respirar. Sus cabellos crepitaron y sus cejas y pestañas ardieron sin aviso. El grabador que apretaba en su mano derecha se convirtió en un hierro ardiente, lo que le hizo abrir inmediatamente los dedos, dejándolo caer. En ese momento, sintió que sus pulmones estaban a punto de estallar.
Y eso era todo. Llegó al final de la calle y dobló por un callejón lateral que subía por una empinada colina. Luego de unos largos minutos de subida, agitado por el esfuerzo como si hubiese corrido durante 3 horas seguidas, llegó a la cima. Y allí lo vio. Su inconsciente no pudo aguantar más la presión y los recuerdos se agolpaban en él, dejándolos fluir uno tras otro, hasta llegar al peor de todos. Seguramente aquel que no dejaba escapar a todos los demás. Guerra. Era la última palabra que le escuchó decir al locutor de la televisión antes de apagón. ¿Habrá sido este el final de la raza humana? Bajó la alta colina con la vista al frente, sin detenerse. Debía llegar hasta el final, hasta el borde del tremendo hueco que parecía el cráter de un milenario volcán que nunca estuvo allí antes. Ese hueco aún despedía humo y restos de llamas destructivas, haciendo volar las cenizas cada vez más alto. Levantó la vista al cielo y comprobó que el sol no podía ya pasar a través de las nubes. Lo vio negro, muy negro. Las tumbas eran negras y frías, como aquel terrible día. Lo comprendió todo y, sin más, dio un paso al frente, comenzando así su caída en el humeante cráter sin fondo. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.